Cuando conocí a Daniel, no era más que un colega de mi marido. Al menos así empezó. Trabajaba con Mark en la empresa del centro, una de esas oficinas refinadas, llenas de paredes de cristal, trajes elegantes y gente que se medía el valor por promociones y correos electrónicos nocturnos. Mark solía hablar de él, siempre de pasada, siempre con naturalidad. Daniel nos consiguió esa gran cuenta, o Daniel es el único que no pierde la calma cuando las cosas se tuercen. Para mí, Daniel era solo un nombre más. Otra de esas personas sin rostro de las que se rodeaba mi marido. De esos hombres que estrechaban la mano con demasiada firmeza en las fiestas de empresa y se reían demasiado fuerte con los chistes de la junta. Pero entonces llegó ese viernes por la noche. Mark había insistido en ofrecer una pequeña cena en nuestra casa para algunos de sus compañeros. No me hizo ninguna gracia. Entretener a sus compañeros a menudo me parecía como interpretar un papel en una obra para la que no había hecho una audición. La esposa perfecta, la anfitriona encantadora, sonriendo, asintiendo, fingiendo que me importaban los informes financieros y los chismes de la oficina. Aún así, puse la mesa con mi mejor porcelana, encendí velas y serví vino en copas de cristal. Llevaba un sencillo vestido negro, ajustado lo justo para parecer elegante, pero no para llamar la atención. Al menos esa era mi intención. Daniel fue el primero en llegar. Recuerdo abrir la puerta y encontrarme con unos llamativos ojos verdes. No eran de esos que te miran sin más. Te escrutaban, se detenían como si hubieran descubierto un secreto. Era más alto que Mark, más ancho de hombros, y tenía una seguridad serena que llenaba el espacio incluso antes de entrar. «Hola, debe ser Emily», dijo extendiendo la mano. Su voz era cálida, firme, con la mezcla perfecta de encanto y naturalidad. «Sí, tú eres Daniel», respondí, tomándole la mano. Su apretón era firme, pero no fue el apretón de manos lo que noté. Fue la forma en que me miró como si realmente me estuviera viendo, no solo registrando mi presencia. La velada transcurrió como solían ser estas cenas. Llegó gente. Las risas llenaron la sala. Pasaron los platos. Mark hizo el papel del carismático anfitrión, contando chistes y rellenando las copas. Yo iba de invitado en invitado, asegurándome de que nadie se quedara con el plato vacío, ofreciendo sonrisas educadas y algún que otro comentario ingenioso. Pero de vez en cuando mis ojos se desviaban hacia Daniel. Y cada vez que lo hacían, descubría que su mirada ya me esperaba. No era atrevida ni intrusiva. Era sutil, una mirada fugaz que duró un instante de más, dejando una estela cálida. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que solo estaba siendo educada, que estaba leyendo algo que no existía. Pero en el fondo una parte de mí se despertó, algo que no había sentido eso en mucho tiempo. Para cuando sirvieron el postre, el aire entre nosotros se sentía cargado. Nadie más lo notaría, pero yo sí. Estaba presente en los pequeños intercambios. La forma en que su mano rozó la mía cuando le pasé el vino. La leve inclinación de su sonrisa cuando nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa. Cuando la noche finalmente terminó y los invitados comenzaron a irse, Daniel se quedó junto a la puerta. Mark estaba ocupado despidiéndose de otro colega, así que estuvimos solos por un momento. «La cena estuvo maravillosa», dijo Daniel en voz baja. «Realmente tienes un don para hacer que la gente se sienta como en casa». «Gracias», respondí con la voz más baja de lo que pretendía. Entonces sucedió. Esa mirada, no era solo una mirada. Era una confesión tácita. Sus ojos sostuvieron los míos, firmes e inquebrantables, como si reconociera en silencio todo lo que ambos habíamos estado fingiendo no sentir toda la noche. Se me cortó la respiración. Por un segundo el mundo pareció detenerse. La charla, las risas, incluso la voz de Mark de fondo, todo. Se desvaneció, dejando solo ese momento suspendido entre nosotros. Y así, sin más, terminó. Él asintió cortésmente, me deseó buenas noches y salió a respirar el aire nocturno, pero no pude evitarlo. Esa mirada me siguió mucho después de que se cerrara la puerta. Me siguió mientras lavaba los platos, mientras Mark divagaba sobre política de oficina, mientras yo yacía en la cama mirando al techo. Porque en esa mirada, sentí algo que no había sentido en años. Algo peligroso, embriagador e imposible de ignorar.